Recientemente llegaron los resultados de Latino Podcast Listener Report y quiero compartir los resultados porque creo que hay una información bien valiosa y súper cool sobre el futuro del podcasting en el mercado hispanoparlante. Y también voy a estar compartiendo un poquito de información sobre otro estudio que es de Adobe y es básicamente sobre el futuro de la industria de creadores digitales. Mantente conectado. Hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus in Bloom Podcast en español. Hola y bienvenido de vuelta a otro episodio de The Focus in Bloom Podcast en español. Yo soy Yesenia Bocanegra y este es el episodio final de la temporada 1 de este podcast y estoy bien contenta porque he recibido buenos comentarios y feedback de ustedes sobre los pasados episodios y el contenido del mismo, así que muchas gracias por decir presente y por apoyar este proyecto que de verdad que le he echado muchas ganas y me ha dado como que un poco más de ánimo incluso para seguir creando contenido tanto en inglés como en español, porque bueno, why not? Bueno, el punto es que si aún no te has suscrito al podcast, adelante y suscríbete, ya sea en YouTube, si es que me estás viendo desde YouTube, o en Apple Podcasts, Spotify, cualquiera de tus plataformas preferidas para escuchar un podcast. Así que bueno, vamos a empezar con lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy quiero hablarles sobre el resultado o algunos de los resultados de un estudio reciente que se hizo por Edison Research que se llama The Latino Podcast Listener Report y ese estudio se realizó este verano, ahora en el 2022, y básicamente está hablando sobre el futuro del podcasting en el mundo hispanoparlante y yo creo que vale la pena compartir esto porque sí, la industria del podcasting puede estar bastante saturada porque el podcast lleva existiendo desde hace muchísimos años, pero sobre todo ahora con la pandemia o a raíz de la pandemia, todos estos, los mercados fuera de los Estados Unidos, de verdad que han visto el valor que tiene la creación de un podcast y han decidido empezar a crear contenido bajo esa industria y hay una data bien interesante, así que voy a estar compartiendo esto con ustedes y bueno, como les mencioné, este estudio la data que voy a estar compartiendo con ustedes hoy es un estudio realizado por Edison Research y se llama Latino Podcast Listener Report, la edición 2022. Este es el tercer año en donde este estudio se está realizando y voy a estar incluyendo el enlace a este estudio porque no voy a dar todos los detalles ahora. Simplemente quiero resaltar algunas de las cosas más importantes o de las cosas que yo entiendo que vale la pena estar prestando la atención porque ahora que estamos cerrando el año, ya estamos entrando en el último trimestre del 2022, pues estamos pensando o es el momento de estar comenzando a pensar en qué vamos a hacer en el nuevo año. Así que si aún estás a la defensiva sobre crear un podcast o empezar un negocio en línea o empezar incluso tu canal de YouTube, creo que esta información te va a ser bien valiosa. Y lo próximo en adición, que parte de la información que voy a estar compartiendo, es también sobre un estudio reciente que hizo Adobe que se llama Creators in the Creator Economy, a Global Study, creadores en la industria, en la economía de creadores, es un estudio global. También voy a estar incluyendo los enlaces a este estudio. El estudio está disponible en inglés solamente, pero sí voy a también incluir el enlace al blog de Adobe de España, en donde hace como un pequeño desglose de pues, los hallazgos en este estudio, que en este caso es un estudio global, versus que el estudio de la Latino Podcast Listener Report se hizo en los Estados Unidos. Así que vamos a ello. Ok, lo primero es que, como menciono, este estudio se está haciendo o toma como punto de partida una audiencia que vive en los Estados Unidos, ya sea nacidos en Estados Unidos o nacidos fuera, pero es una comunidad que se identifica como latino o hispano y básicamente dentro de ese acervo de personas que se entrevistaron, un 70% son nacidos en los Estados Unidos, un 30% nacido
fuera de los Estados Unidos. Dentro de esa data que se encontró, me encanta porque dice que el 47% de los oyentes latinos de podcast son mujeres. O sea que las mujeres tenemos un mercado bien grande en lo que el podcast se refiere. Y le sigue con un 17% de los oyentes latinos de podcast mensuales que se identifican como LGBTQ+. ¿Qué quiere decir esto? Que también entonces estamos creando más conciencia de la utilización y la importancia de crear contenido y utilizar un lenguaje más inclusivo. O sea que yo lo había mencionado hace unas semanas en uno de los episodios en donde comento sobre la plataforma de Anchor como una plataforma de hosting de podcast, en donde de las cosas que te pregunta al momento de configurar la misma para tu hosting, te pregunta tu género, si es masculino, femenino o no binario o sin identificar. O sea que ya estamos viendo estos cambios en estas plataformas, así que me encanta y me encantaría ver cómo esto se va a ir replicando de manera que el podcast sea, o digo en todas las industrias, en fin, sean más inclusivas. En este estudio tenemos aquí que el 51% de los latinos en Estados Unidos han escuchado alguna vez un podcast que estaba principalmente en inglés. Y 33% de los latinos de Estados Unidos han escuchado alguna vez un podcast que estaba principalmente en español. Voy a parar un momento aquí. ¿Y a qué se debe esto? Como mencioné antes, el 70% de las personas de los entrevistados son nacidos en Estados Unidos y solamente el 30% pues nacidos fuera de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 70% ya se ha criado acá en los Estados Unidos, entonces tiene como el idioma principal el inglés. No obstante, no quiere decir que no están expuestos al idioma español. Y esto es una de las cosas que puedes leer y puedes ver, incluso hay un video completo sobre el análisis con entrevistas con algunos de los participantes, en donde básicamente se dice que algunos de los comentarios que ellos hacen es que algunos hablan en español solamente con sus padres dentro de la casa, por lo que su día a día es más bien en inglés. Otros dicen que les encantaría escuchar más podcasts en español, pero simplemente no saben qué hay disponible. Y esa es una de las cosas bien curiosas, y es porque, y lo mencioné en unos episodios pasados en donde hablo sobre una de las desventajas del podcast en cuanto al descubrimiento se refiere, y es que sí, el podcasting en las distintas plataformas del podcasting no tienen tanta facilidad de descubrimiento o son no facilidad, sino no son tan avanzados en su formato de descubrimiento como lo es una plataforma como YouTube, que lleva muchísimos años también. Y, en fin, YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande, antecedido por Google, y como he mencionado tantísimas veces, Google le pertenece YouTube le pertenece a Google. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un dato curioso es que, por ejemplo, compañías como Netflix están creando o están modificando el algoritmo de tal forma de que contenido relacionado bajo ciertos temas, y estoy hablando de temas generales, digamos, temas de interés, sean clasificados indistintamente el idioma. O sea que, por ejemplo, a mí en mi pasatiempo, me encanta hacer tríalos y pues bueno, pues yo quiero buscar información sobre tríalos y cómo entrenar, etcétera. Puedo encontrarlo en inglés como puedo encontrarlo en español o bien en francés o cualquier otro idioma, en fin, según lo que esté disponible. Y eso es uno de los objetivos al menos esa es una de las observaciones en cuanto a estas plataformas digitales se refiere, que parece que esa es la tendencia hacia donde se están yendo, hacia mejorar el algoritmo de tal forma de que entonces este tipo de contenido, que no necesariamente es en inglés, sea más fácil de descubrir a base de temas de interés. Como mencioné, estos estudios los voy a estar incluyendo en las notas del programa, y si estás viendo en YouTube lo puedes ver en la cajita de descripción para que así puedas verlo si así deseas con más detalle. Para que tengan una idea, ¿cómo se realizó este estudio? El estudio de Latino Podcast Listener Report fue una entrevista en línea con 2.500 adultos hispanos latinos de Estados Unidos mayores de 18 años
en junio del 2022. Entonces, los datos se ponderaron según la edad, sexo, país de origen de la población hispana latina de Estados Unidos y las estadísticas de oyentes de podcast según The Infinite Dial 2022. Y la encuesta se ofreció en inglés y en español. En cuanto a la comunidad latina se refiere, parece que hay una tendencia en cuanto a favorecer un poco más podcast o contenido en vídeo. O sea, digamos un video podcast, por ejemplo, que es un podcast que tiene formato de audio y vídeo. Aquí tengo puedes ver un poquito más de la data en donde te presenta pues más información sobre pues quiénes de estas personas entrevistadas han escuchado un podcast y de ser así, si ha sido un podcast con solamente audio o sea, sin vídeo o vídeo solamente, exclusivamente. Y también otro detalle, hay una diferencia bien grande aquí, es vídeo, escuchar un podcast en formato de vídeo, pero escuchándolo o sea, viendo el video activamente versus simplemente poner un vídeo y entonces escucharlo como algo, como en un segundo plano. O sea que estamos en esta información, por ejemplo, te recomiendo si me estás escuchando en el formato audio, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube, Focus on Bloom en español, porque así puedes ver esta data o bien descarga, accesa estos estudios en las notas del programa. En fin, tenemos aquí que tenemos, ¿alguna vez escuchan podcasts que tengan solo audio sin vídeo? Tenemos en el 2022 78 puntos versus 76 puntos aquellos que tienen vídeo que activamente ven y escuchan el podcast. O sea que estamos ahí casi a la par con aquellos que con aquellos que escuchan solamente un podcast en formato de audio, solamente. En el tercer plano aquí tenemos con 66 puntos vídeos que se reproducen en segundo plano, o sea, o se minimiza en el dispositivo mientras se escucha. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Hay una tendencia en cuanto al consumo activo del contenido en vídeo. O sea, yo le he mencionado muchas veces cuál es la importancia del vídeo, lo vemos desde el principio de la pandemia, o sea que a raíz de la pandemia el vídeo ha tomado un auge y una importancia enorme y básicamente ha cambiado nuestra forma de hacer negocio, de estudiar, de conectar con las personas. Y o sea que hay que echarle el ojo a ese tipo de contenido en vídeo. En fin, lo puedes ver hasta en Instagram, como Instagram ha priorizado la creación o sea, la plataforma generando, o sea, que gira en torno más a la creación de contenido en vídeo. No quiere decir que las imágenes estáticas no tengan valor. Igualmente no quiere decir que el podcast en audio no tenga valor, porque claro que lo tiene. Y para los gustos, los colores, en fin, también depende cómo tú consumas y qué tú estás haciendo cuando estás consumiendo el contenido. Muchas veces yo escucho podcast mientras estoy de camino hacia un cliente o cuando estoy arreglándome para empezar mi día o cual fuese así. A menos que esté yo bien activa buscando una información en particular, algún tipo de tutorial, entonces veo YouTube y lo veo atentamente. O sea, no, si simplemente escucharlo, me gusta mucho. Me gusta la idea de poder tenerlo en el fondo para hacer mientras estoy haciendo otras cosas, pero nuevamente no es sin descartar que también me gusta ver video podcast y contenido en vídeo en YouTube por motivos educativos y bien de entretenimiento también. Otra cosa bien interesante que me parece algo importante que tengas en mente, y es que los latinos en Estados Unidos controlan un impresionante poder adquisitivo de 1.9 billones de dólares. Y los datos de hoy demuestran cómo los anunciantes que apoyan el contenido de podcast latino se están beneficiando, mientras que los que no lo hacen pierden la oportunidad. Esto es una cita de Gabriel Soto, quien es el director senior de investigación de Edison Research. O sea que no tan solo estamos escuchando contenido en vídeo un poco más, y que también la industria y tanto personas que consumen el contenido como quien crea el contenido está aumentando, sino que también
hay un poder adquisitivo enorme y un valor grandísimo en cuanto a incluir anuncios dentro de este tipo de contenido, porque entonces esto ha generado posibles ventas, posible búsqueda de información en cuanto a ese producto en particular o el producto que se haya mencionado en ese episodio, en ese vídeo, en ese podcast, en fin. Así que recapitulando rapidito, tenemos 78% de latinos en Estados Unidos que son oyentes mensuales de podcast, escuchan podcast con un componente de vídeo. 8% escuchan exclusivamente podcast con vídeo que ven activamente mientras oyen. O sea que esto está bien interesante. Así que de verdad que vale la pena prestarle atención a estas tendencias sobre cómo se están combinando el podcast y el vídeo y qué tipo de contenido puedes crear de esta forma. Yo entiendo y los reconozco, punto. Yo sé que crear vídeo toma tiempo. Yo sé que toma tiempo porque yo hago dos. Yo hago mi podcast, yo creo vídeo. Y no te estoy diciendo que tienes que ahora empezar a crear vídeo y punto y se acabó. Te lo recomiendo por el valor que tiene el vídeo. No obstante, si tú al momento de ahora, presente, al momento de ahora, tú no estás listo para crear vídeo, ya sea porque no tienes el equipo, no te sientes preparado o quieres darte un momento, no tienes, digamos, la parte económica también, lo que implica producir contenido en vídeo y lo que quieres es empezar desde más bajito, desde cero, que es lo que yo te recomiendo, empieza desde aquí, vas creando y vas subiendo. Está bien, estamos bien. Lo importante es que lo tengas en mente. Porque incluso ahora mismo yo estoy haciendo esta grabación, tengo un vídeo, tengo un audio. Si me estás viendo en formato de vídeo, pues bien, me estás viendo activamente. Si me estás escuchando, digamos, yo puedo fácilmente poner mi celular aquí en un lado mío y grabar como si fuese un trascámara, una toma de esta grabación y eso mismo lo puedo poner en las redes sociales. Lo he hablado 1500 veces porque esto es básicamente reutilización y reciclaje del contenido. Pon tu contenido a trabajar para ti. Está pendiente de las tendencias porque es obvio, o sea, sobre todo en estos 2 años las cosas han cambiado tanto que es importante que tengas eso en mente, eso presente, porque quizás puedes empezar el podcast ahora. Quizás el año que viene entonces quieres empezar poquito a poco creando contenido en vídeo más y más. El punto es que hay un valor bien grande en nosotros como comunidad latina en crear contenido porque no es tan solo crear contenido por crear, sino que estamos dando una perspectiva completamente diferente, una perspectiva que podemos incluir nuestro bagaje cultural, sea donde sea que venga. O sea que esto tiene mucho valor y la representación vale la pena, la representación importa. Quiero que veas esta comparación. En Estados Unidos, en la población de Estados Unidos, el 14% de la población se identifica como hispano y latino. Ahora, cuando vemos el porcentaje de las personas entrevistadas, cuando vemos el porcentaje en cuanto a creadores de podcast se refiere, un 24% se identifica como hispano y latino en cuanto a creadores de podcast. Esto está fantástico, incluso, o sea, que hay un 10 puntos más en cuanto a podcast creators o creadores de podcast hispanos latinos que en la población en general de los Estados Unidos. O sea que hay un interés bien grande y hay más representación. Esto es casi un cuarto. O sea que si entiendes que la industria está saturada, sí, la industria está saturada, pero siempre va a haber un espacio para ti, para tu voz, para tu mensaje. Porque aunque hay 10,000 personas que hablan de esto mismo, nadie lo va a decir como tú lo vas a decir. Que nadie va a hablar de lo que tú eres un especialista en. Nadie lo va a hablar y lo va a comunicar como tú porque tú eres único, única. No permitas que el hecho de que, ay, el mercado está saturado, pues no voy a hacer nada. No, al contrario. No tan solo hay espacio para ti, para tu mensaje, sino que hay alguien que quiere escuchar y necesita escuchar ese mensaje de tu parte. Eso es todo. Estaba hablando ahorita sobre los anuncios y miren esta data bien interesante que habla sobre los anuncios y cómo estos comportamientos en cuanto a la publicidad o el uso de la publicidad dentro de un podcast.
Aquí dice, como resultado de haber escuchado un patrocinio o un anuncio o en un podcast que oye habitualmente, alguna vez ha buscado información sobre una empresa o un producto, 69 puntos. Recomendado un producto a un amigo familiar, 66 puntos. Adquirido un producto o servicio, 55. O utilizado un código promocional de descuento mencionado en el podcast, un 52%. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pongan anuncios en sus podcasts. Sí, no, hay que poner anuncios, pero es todo un balance. ¿Cómo lo vas a hacer? Y precisamente esta es una de las cosas que yo hablo en el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores. Yo te enseño qué tú debes de hacer para crear un podcast desde cero y lo puedes terminar en menos de una semana. Y una de las cosas que yo hablo en ese curso es que yo te explico cómo crear el libreto para un podcast. Porque sí, tú puedes crear un libreto o puedes decir, vamos a grabar y esto es fácil, pues estoy hablando. No. Hay una estructura. Si tú de verdad quieres hacer esto seriamente, tienes que seguir una estructura y en este curso yo te enseño cómo estructurarlo y también te digo qué tipo de anuncio o qué tipo de anuncios puedes ubicar en las distintas partes de tu podcast para que tenga así el mayor efecto. O sea que si aún no si aún no te has apuntado en la lista de espera, te recomiendo que lo hagas. Visita el enlace en la descripción para que lo puedas accesar, pero déjame enseñarte un poquito más sobre mi curso. ¿Has pensado en crear tu propio podcast? Aprende los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana con el curso Creación y Producción de un Podcast para Emprendedores. Conoce más en focusandbloomstudios.com. Y ahora entonces vamos a estar hablando un poco sobre el estudio de Adobe que se llama Creators in the Creator Economy and Global Study. Y no voy a entrar en tanto detalle como lo hice con el pasado estudio, el estudio de Latino Podcast Listener Report, pero el punto que quiero traer en cuanto a este estudio de Adobe es que se está observando un crecimiento enorme global en cuanto a la industria de creadores digitales. Este estudio, que reúne datos e información sobre la economía de creadores, demuestra que esta ha crecido hasta superar los 165 millones de creadores en los últimos 2 años, contando actualmente con 303 millones de creadores alrededor del mundo. Una de las cosas bien interesantes que también menciona en este estudio es que dicen que el estudio revela que la economía de los creadores está transformando los aspectos de la cultura y la sociedad desde el futuro del trabajo hasta las causas sociales y salud mental. En cuanto al crecimiento mundial se refiere, está hablando de que el estudio sobre el futuro de la creatividad ofrece una amplia visión sobre la economía de creadores a nivel mundial y cómo esta está cambiando la creatividad, no tan solo en los Estados Unidos, sino también en Reino Unido, en España, en Francia, Alemania, entre otros países. El estudio muestra que desde el 2020 la economía de los creadores ha crecido exponencialmente en los mercados del mundo, con un crecimiento significativo en mercados en Europa, en Medio Oriente y en África, pero especialmente en España, donde ha crecido 10 millones de creadores. O sea que te estoy hablando de que en Latino Podcast Listener Report está hablando de que hay un crecimiento en la creación de podcasts y de creadores hispanos latinos. Hay un consumo mayor de contenido de podcast donde un host o un anfitrión es hispano-latino, y esto quiere decir ya sea en español, contenido en español o bien contenido en inglés. Estamos hablando simplemente en la identificación de latino-hispano. Ahora estamos hablando de que en España también está creciendo, o sea que el mercado hispano-latino está subiendo, está inventando, y esto es una confirmación de que si estabas a la defensiva de si crear contenido o no, este es el momento. Si ya es muy tarde, no, el momento es ahora. Empieza a crear contenido desde ya, aunque sea poco a poco. El punto es que empieces. Eso es lo más difícil, empezar. Y mira, vas a empezar y vas a cometer errores porque nadie es perfecto. El punto es comenzar, porque a medida que vayas creando más contenido y saliendo de esa zona de confort, ya sea parándote y grabando frente a un micrófono, frente a una cámara, lo que sea, a medida que vayas haciendo esto, te vas a sentir más cómodo, más seguro,
y vas a proyectar aún más seguridad. O sea que esto es todo un proceso, esto no es un sprint, no es una carrera corta, esto es un maratón. Pero todo esto vale la pena porque yo estoy muy de acuerdo en que vale la pena en crear cosas que de verdad no tan solo nos llenen a nosotros como individuales, como personas, como humanos, pero que también lo que sea que estemos creando esté creando un efecto en la población, ya sea directo o indirecto. Los otros días yo estaba escuchando el ministro en mi iglesia estaba hablando sobre 5 preguntas que hay que hacerse como para uno encontrarse su propósito. Y una de las preguntas era quién yo soy, o sea, quién tú eres, qué tú haces, cómo ayudas a esas personas, en que, entonces, cómo esas personas, esta es la pregunta mayor, cómo lo que tú haces ayuda a las personas, pero entonces, cómo la experiencia de esa persona interactuar contigo puede entonces generar un cambio mayor. O sea, que no se queda ahí, esto sigue y sigue y sigue. Y eso es lo más hermoso de todo esto, es que tú no sabes cómo la información que tú tienes y el conocimiento que tú tienes y las ganas que tienes de compartir esa información, tú no sabes cómo eso puede crear un efecto en la persona, en la vida de otra persona. Esperemos un efecto positivo porque para la negatividad aquí no estamos. O sea que este es el momento perfecto. Dentro de las cosas que Adobe estaba mencionando en el estudio es que la economía de los creadores ha abierto un abanico de nuevas posibilidades profesionales a tiempo completo y a tiempo parcial, sobre todo en la generación Z y millennials, que se sienten más atraídos por carreras menos tradicionales. Este estudio también revela que la creación de contenido puede ser lucrativa, pero sí requiere de tiempo y compromiso, como bien lo sabemos, creo que ya lo sabemos, de que si esto toma tiempo. Y aunque sigue creciendo un negocio secundario esto puede ser como un negocio secundario para muchas personas, muchos de estos creadores aspiran a seguir haciendo más y crear, en efecto, como meta, y tener como meta crear esto de crear contenido, convertirlo en un negocio. O sea que estamos redefiniendo lo que es la industria laboral, básicamente. O sea, esto no quiere decir que la industria tradicional de lo que se le llama en inglés brick and mortar, un edificio, un espacio físico, no se vaya a reemplazar. Digo, yo no soy economista, pero esto es lo que lo que me veo, es que simplemente hay más opciones. O sea que, y mira, si no estás contento con lo que estás haciendo, y quieres crear contenido, pero no puedes hacer ese cambio 100%, no puedes hacer ese cambio ahora de un cantazo y decir, ay, ya voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a esto 100%, pero no puedes, porque es importante saber tu finanza. Lo hemos hablado anteriormente. Si tú te quieres convertir en un creador de contenido a 100%, a tiempo completo, revisa tus finanzas, a ver qué puedes hacer. Y entonces empieza desde ahí y poco a poco ve creciendo hasta que entonces llegue el punto en que tú dices, ok, pues ahora sí podemos hacerlo. Ahora nos vamos a tiempo completo. Otra de las cosas, yo creo que esto es hermoso, es que los creadores son claves para promover causas sociales en el entorno digital. Los creadores aprovechan la oportunidad de promover conversaciones en torno a las causas sociales en Internet, siendo la gran mayoría, 95%, los que actúan para promover o apoyar causas que son importantes para ellos. La- las, eh, las redes sociales conectan. Los creadores y la salud mental. Esto es algo bien importante porque hemos escuchado mucho sobre que el social media puede traer mucha ansiedad y depresión, etcétera. Y sí, puede ser y puede crear este FOMO, Fear of Missing Out, ese miedo de perderse algo. Pero entonces una data curiosa es que dicen que los creadores que crean contenido a diario y se dedican a más de 10 horas a la semana a la creación, por lo general son más felices. La mayoría de los creadores, 69% de los entrevistados e influencers, 84% en particular, afirman que crear y compartir contenido online es una válvula de escape creativa que no se puede encontrar en otra parte. Esto está bien interesante. O sea que aquellos que consumen excesivamente contenido, podría haber una tendencia mayor hacia ese sentimiento de ansiedad o de estrés o lo que fuese, versus aquellos que crean el contenido y se sienten más feliz
Y quizás esto puede ser el mero hecho de que te estás expresando. En conclusión, el mercado latino está creciendo, ya sea en general en el mercado digital de creación de contenido digital, en el mercado específicamente de los Estados Unidos del podcasting. Las voces hispanoparlantes se están escuchando y hay que seguir dejándonos escuchar. Y este es el momento para ti, para que tú vayas y tomes ese primer paso y empieces a hacer empieces a trabajar en ese proyecto que tanto le has dado cabeza y has pensado en tanto en crear en ese proyecto por este año. Este es el momento. Quedan 3 meses para finalizar el 2022. Si aún no lo has comenzado, empieza a anotar esas ideas para que entonces cuando empiece el año nuevo, ahí empieces, arranques y te sientas empoderado de que lo que estás haciendo es algo que viene desde adentro, que lo quieres hacer porque te lleva y te produce felicidad, pero sabes que lo que estás haciendo también va a generar un impacto en tu comunidad o en donde sea, un impacto en la vida de alguien. Quiero darte las gracias por el apoyo que me has dado en este podcast y te invito a que te suscribas porque voy a seguir creando contenido en español. Suscríbete a mi canal de YouTube, Focus and Bloom en español, para que así no te pierdas vídeos y demás que vienen por ahí. Y gracias nuevamente. Recuerda que el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores está disponible prontamente. Visita la página, visita las notas de este programa para que así puedas tener los detalles y te veo en la próxima temporada.